Buenas tardes, colegas. Bienvenidos a una nueva sesión de intercambio de ideas relacionado con la inclusión, con la diversidad, con la justicia social, especialmente en contextos públicos chilenos, con estudiantes socialmente vulnerables. Hoy día vamos a presentar a un profesor de inglés que va a hablar sobre la educación, entonces le paso la palabra a Camila Román, que también es profesora de inglés, y ella va a moderar hoy día el debate. Gracias, Camila. Gracias a ti, Yana. Buenas tardes a todos y a todas. Como mencionó Yana, hoy día vamos a escuchar el relato del profesor Javier Zúñiga. Él es estudiante de Magíster en Educación y Justicia Social de University College London, y el día de hoy nos va a contar cuál es el rol o el propósito de la educación, según varias perspectivas que él ha estado investigando y estudiando este último tiempo. Así que le damos el espacio y todo el apoyo y bienvenida a Javier. Muchas gracias, Cami, por tus palabras, por tus bonitas palabras. Voy a compartir, nunca lo he hecho, pero lo voy a intentar. Ok, ¿está compartiendo o no? Sí. Ya. Bueno, como muy bien dijo Camila, el día de hoy quiero hacer una presentación bastante sencilla, bastante humilde, que va a hablar un poco sobre los propósitos de la educación, cómo se entienden estos propósitos y cómo también quizás se pueden encontrar alternativas a los propósitos que vayamos a ir mencionando. Este es un tema que yo lo encuentro bastante interesante porque, a pesar de que se ha hecho investigación al respecto, no es un tema que haya sido tan analizado y que de hecho es muy poco conversado dentro del mismo gremio, siendo que es un tema tan importante para nosotros. O sea, tenemos que tomar en consideración que nuestros niños pasan 14 años, bueno, 15 si consideramos kinder como obligatorio, yendo todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, un periodo importantísimo de su vida, a encerrarse en un colegio, a recibir un tipo de instrucción en específico, pero muchas veces no conversamos el por qué. ¿Cuál es el propósito de eso, realmente? Yo creo que si se lo preguntase a ustedes mismos, lo pueden ir reflexionando, ¿cuál es el propósito de todo eso? Quizás incluso nos costaría a nosotros llegar a un consenso. ¿Por qué no algo que se debata? Y como vamos a ir viendo también, hay muchas variables que pueden influir en las opiniones que podamos tener. Para empezar, ahí hay una foto del señor, ¿lo reconocen? ¿Alguien no? ¿Alguien lo reconoce por ahí? Es el señor Paulo Freire, brasileño, que está ahí a pata pelada, apoyado en sus libros, con una flor, en un ambiente campesino que también lo representa en su pensamiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación formal? Creo que tratar de definirlo como en uno solo es imposible. No hay una forma. Todos podemos tener opinión al respecto, pero claramente el que va a imponer su visión es aquel que está en el poder. En este caso, en el nuestro, el gobierno, ¿cierto? Y estas visiones obviamente están influenciadas por, ya sea variables filosóficas, sociales, económicas, políticas, puede ser una mezcla de todas ellas o de algunas de ellas, pero siempre enmarcadas dentro de este plano conceptual. Así que para ir hablando un poquito y profundizando, los invito a que me acompañen en un viaje histórico, para ir viendo cuál ha sido el propósito de la educación a lo largo de la historia. Así que, primero que nada, vamos a viajar a la antigua Grecia presocrática, con los sofistas, en la primera foto de arriba a la izquierda, donde hay un tipo ahí que está hablando en una plaza a mucha gente. Y estos sofistas fueron generaron mucha controversia en su época. Incluso por Sócrates. Sócrates llegó a criticarlos, los tildó incluso como las prostitutas de la educación, porque ellos básicamente veían un carácter totalmente utilitario. Ellos creían que cualquiera podía ser sabio, siempre y cuando ese cualquiera pagase. No les importaba, no le daban un valor en específico al conocimiento, sino que el valor era práctico. O sea, básicamente, si yo soy sofista, yo te enseño lo que tú quieres que te enseñe, mientras tú me pagues, lo que tú hagas con ese conocimiento es cosa tuya, yo no me meto. Era totalmente desligado. Ese era el propósito de la educación. Entregar las herramientas para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Ético, antiético, moral, inmoral, me da lo mismo. Luego pasamos a la época de los grandes filósofos, estos tres, Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes ya cambiaron un poco ese propósito de la educación.
Para ellos ya era importante el distinguir el bien y el mal, desarrollar una sabiduría que fuera no solamente para el beneficio personal, sino que también para el de las comunidades. Aristóteles, de hecho, creía en una educación virtuosa, donde debía prepararse no solamente para actuar, para el accionar, sino también para el reaccionar. Aquí empezamos a tener una educación que estaba muy centrada en las habilidades prácticas y también las socioemocionales. Vamos evolucionando un poco en el propósito de la educación. En la tercera foto, abajo a la izquierda, tenemos al señor Rousseau, francés, ¿cierto?, que veía en el propósito de la educación el poder desarrollar estudiantes activos, que hacen sus propias preguntas, que corrigen sus propios errores, que aprenden de las consecuencias de sus actos y que experimentan el mundo real. Bastante bonito. Y luego tenemos nuevamente al señor Paulo Freire, brasileño, escritor de muchos libros que han sido súper trascendentales para el pensamiento de los que tenemos ideas pedagógicas un poquito más transformadoras, donde él, por ejemplo, creía que el propósito de la educación era centrar la opresión y sus orígenes como objeto de la reflexión para hacer que los estudiantes, ojalá, se vieran envueltos en sus procesos de liberación y emancipación. Era básicamente una pedagogía de la transformación, una pedagogía de la revolución. Y este pequeño viaje, que obviamente no incluimos a todos, nos vamos saltando muchas partes por un tema de tiempo, llegamos a la educación actual, que se ve ahí un poquito reflejada en esta caricatura. Aquí yo no hago juicios de valor, cada uno podrá ir viendo si concuerda o no concuerda, ¿ya? Pero esta es una representación hecha de lo que vendría siendo el sistema educacional de la época moderna, enmarcado en un contexto neoliberal. Aquí para esto yo quiero citar a un sociólogo especializado en políticas educativas que se llama Stephen Ball, que de hecho es mi profesor acá en UCL, que dice que el propósito de la educación hoy en día es básicamente producir mano de obra, ya sea básica o elevada, dependiendo del contexto en el que esté inserta la institución, ¿cierto? También una productora de valores, como por ejemplo el emprendimiento, y también generadora de conocimiento comercial, como respuesta a los requerimientos de la competición económica internacional. Eso lo dijo Stephen Ball el año 2013. Ese vendría siendo el propósito de nuestras escuelas el día de hoy, según él. Según él. Pero, obviamente, no todo puede ser basado en estos grandes personajes históricos o grandes académicos. También es importante saber qué es lo que piensan los profes. Entonces yo me di el tiempo, de manera muy informal, de conversar con cerca de 10 profesores y profesoras, chilenos y chilenas, que son parte del sistema, o que por lo menos fueron hasta el año pasado parte del sistema, y les pregunté, ¿cuál es el propósito de la educación para ti? Y estas son algunas opiniones que me dieron. Empezamos con opiniones positivas que me llaman bastante la atención. Una profesora me dijo que mostrar el mundo para que los estudiantes puedan descubrir sus capacidades y posibilidades. Otra profe me dijo que era formar personas íntegras, autónomas, críticas, con valores y capaces de desarrollar sus talentos y profundizar sus conocimientos. Perfecto. Aquí ya empezamos con opiniones un poquito más críticas. Otra profe, que ya no es parte del sistema, que se salió justamente porque se sentía decepcionada del mismo, me dijo que la función era encasillar, encuadrar, clasificar, entrenar trabajadores y formar obreros. Otro profesor me dijo que era acreditar conocimiento y conseguir un cartón. Ese es el propósito de la educación. O reproducir el modelo. Preparar a los niños y a las niñas para el mundo laboral. Dar herramientas para que una persona sea parte de un engranaje dentro de un proyecto de otros, pero no para su desarrollo personal. O también moldear personas para que puedan encajar activamente en ese modelo. Esas son opiniones recogidas justamente de profesores. Muchos de ellos los conocemos, profesores de la Universidad Austral de Chile. No sé si por eso serán tan críticos o no. Eso después lo podremos analizar. ¿Y qué es lo que hizo el Mineduc? Nuestro querido Mineduc. Ellos dicen que el propósito de la educación, desde su perspectiva, esto está en la misión del Mineduc, lo pueden pillar en la página web, dice fomentar el desarrollo a través de una educación humanista y democrática, de excelencia y abierta al mundo en todos los niveles de enseñanza, estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística, y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Eso es el propósito según Mineduc. Nuevamente, no haré juicio de valor, cada uno de ustedes que están acá o que están escuchando esto después podrá ver si esto concuerda o no con la realidad. Ahora, si tengo que decir algo, me parece un poco contradictorio buscar estimular la investigación científica y tecnológica, siendo que somos un país que aporta muy pocos recursos a esa área, y sobre todo me llama la atención eso de estimular la creación artística, siendo que se han eliminado horas de música, horas de artes plásticas, y cada vez nos centramos más en estas habilidades lógico-matemáticas que dejan de lado un poco también a lo que apunta este comentario propuesto por el Mineduc.
Entonces, en este mundo tan negativo y tan oscuro que se nos plantea y que nos vemos enfrentados como profesores, ¿qué podemos hacer? Especialmente nosotros, los que estamos aquí en este momento, que queremos o que promovemos la idea de justicia social. ¿Cómo podemos promover la justicia social dentro de un sistema que no está diseñado, al parecer, para eso? Que justamente busca cosas contrarias a las que nosotros queremos alcanzar. ¿Cómo lo hacemos? Antes de eso, es importante contextualizar un poco el cómo llegamos a nosotros a este sistema, a la situación en la que nos encontramos ahora como chilenos, ¿cierto? Con nuestro propio sistema educacional nacional. Es importante volver un poquito, tomarnos un minuto, para considerar y no olvidarnos que todo esto parte en esencia el año 1981, después de la Constitución del 80, que estamos próximos a cambiar, si todo sale bien. Que después de esa Constitución, las escuelas chilenas se vieron expuestas a un paquete de medidas que incluían la municipalización de las escuelas públicas, la privatización del sistema, la aparición de los colegios particulares subvencionados, la explosión que hubo con todas las evaluaciones estandarizadas. Y como consecuencia de esto, las medidas resultaron, primero que nada, en el abandono de la educación pública por parte del Estado, en una competición feroz entre escuelas y entre estudiantes, en el establecimiento de un currículum nacional que estaba diseñado para satisfacer las necesidades de la sociedad neoliberal, altísimos niveles de segregación y de inequidad, y obviamente un abandono en el uso del pensamiento crítico dentro de la sala de clase. Usando el concepto de un filósofo alemán que se llamaba Enzensberger, él decía básicamente que este sistema se traduce en la industrialización de la mente. Eso es básicamente lo que estamos haciendo como sistema, industrializar la mente, transformar a los niños en el engranaje de una gran máquina neoliberal. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Hay alternativas. La primera es no rendirse. Básicamente, es el primer mensaje, no rendirse. Hay fórmulas, hay formas que se pueden llevar a cabo para poder cambiar esta realidad. Primero que nada, educación y revolución. Revolución es una palabra que tiene una connotación fuerte. Si no le gusta la palabra revolución, puede ser transformación. No hay problema. Educación y revolución o transformación. Aquí ocupo una cita de Sebastián Faure, que dice: en complementarse la revolución y la educación, un revolucionario consciente no puede desinteresarse de la educación, y un buen educador no puede ignorar lo que la educación le debe a la revolución. Van de la mano, van de la mano. Cualquier proceso transformador que se quiera hacer en la sociedad tiene que ir de la mano de los procesos educativos. Ahora, si las instituciones no son capaces de darnos ese espacio de transformar a través de la educación, tenemos que salir a buscarlo. Y ahí entra en juego una educación permanente, no sistémica, que no esté reducida a las instituciones escolares. Tenemos que buscar la manera de fomentar educación popular para jóvenes y adultos con el fin de desarrollar su capacidad cultural, técnica e ideológica. Esto no es nada nuevo, no estamos inventando la rueda. Esto se ha hecho a lo largo de la historia en muchas ocasiones. En los Ateneos, en la Revolución Obrera Española, por ejemplo, centros culturales donde la gente se iba a educar fuera de la institución. Hay escuelas sindicales, hay bibliotecas comunitarias, y hay una serie de escuelas populares a lo largo de todo el país trabajando justamente en esto. Como dice Linus ahí, nadie te va a dar la educación que necesitas para derrocarlos. Entonces, si la escuela no nos está dando ese espacio, hay que salir a construirlo y buscarlo. Y ahí es donde nace el concepto y la idea de educación popular. Educación transformadora, educación fuera de la institución. Una educación que salía de la gente y a la gente volvía. Muchas veces en oposición a los sistemas educativos oficiales y tradicionales, la educación popular se puede definir como una labor educativa diseñada para fomentar el sentido crítico de sus participantes y para permitir que tomen conciencia de cómo las experiencias personales de un individuo están conectadas con los problemas sociales, de índole más generalizada. Se intenta dotar de herramientas intelectuales a los participantes para actuar y cambiar la sociedad. La educación popular se va configurando y redefiniendo permanentemente, tanto en sus presupuestos como en sus prácticas. A modo bien personal, creo que cualquier acto político de transformación que nosotros queramos llevar a cabo tiene que estar en conexión con la gente. Yo creo que si nosotros nos ponemos a esperar que estos cambios nazcan desde la institucionalidad, va a pasar demasiado tiempo. Y creo que es súper importante que nosotros como profesores busquemos el ideal de justicia social en paralelo. Obviamente no podemos abandonar la escuela va a estar ahí, nuestra fuente de trabajo, es un espacio también muy valioso, que lo podemos aprovechar, y eso es lo que estamos tratando de hacer con este proyecto. Pero no nos podemos olvidar tampoco del barrio, de la población, de la comunidad.
hacer una educación popular y autogestionaria que responda realmente a la necesidad de las personas de acuerdo a los preceptos que ellos establezcan. Aquí mucha gente pregunta, vale, pero ¿cómo sería la educación popular? ¿Quién les vaya a enseñar? ¿Cómo la vaya a limitar? ¿Va a ocupar un currículum o lo que sea? Y no hay respuesta para eso, porque las respuestas van a venir justamente desde la gente. Vamos a trabajar en conjunto de acuerdo a las necesidades y a los proyectos que cada sector, o cada barrio, o cada población, o cada ciudad, o cada comuna establezca como necesarios para ello. Para aterrizar un poco los conceptos, hay un movimiento, esto es un ejemplo, el que yo más conozco y con el que más me siento identificado, que es el Movimiento Pobladores en Lucha, que tiene ahí como eslogan lucha, autogestión y educación popular. Es un movimiento que nació en Peñalolén, en Santiago, y que se ha expandido a otras comunas de la capital, y también está en el norte, en Arica y Calama, y sigue creciendo. Este movimiento pues cuenta justamente con escuelas populares, con preuniversitarios populares, con talleres autogestionados, que buscan justamente promover el ideal de justicia social fuera de la institucionalidad. Aquí hay un libro que yo les mostré la semana pasada, que se llama Educación Popular Autogestionaria, justamente, que está publicado por esta agrupación. Y me gustaría compartirles, para ir terminando y empezar a abrir un poco el debate y lo que piensan ustedes con respecto a esto, una pequeña cita justamente de Paulo Freire, en la que él busca describir cómo sería la escuela ideal, ¿cierto?, de un contexto verdaderamente popular y verdaderamente creado desde las personas para las personas. Se los leo. Dice Freire, la escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, de aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo gente. Gente que trabaja, gente que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, como amigo, hermano. Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz. Eso lo dice Freire. Ahora, si la institución no es capaz de entregarnos un lugar así, hay que salir a buscarlo y hay que salir a crearlo. Aunque eso signifique un proceso complejo de organización, de trabajo colectivo y de cooperación para el que no estamos programados y no estamos diseñados. La sociedad no nos formó para eso. La sociedad no nos quiere así. Y por eso es tan importante que nosotros como profesores, el día de mañana, luchemos por generar esos espacios de cambio y de transformación y de manera orgánica podamos realmente entregar la educación que nosotros necesitamos para nuestra futura generación. Ese era el mensaje que les quería compartir. Los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Personalmente creo que fue una presentación muy enriquecedora. Como te conozco, puedo evidenciar que eres un profesor muy apasionado por el futuro de todos los estudiantes, así que te felicito por lo que nos acabas de comentar. Sí, la referencia a todo esto, obviamente yo las voy a compartir, y están todas registradas ahí en el PowerPoint. Yo después las muestro para que puedan tener acceso también a estos libros y todo. Antes de terminar y dejar espacio para las preguntas o los comentarios que quieran hacer, quiero también compartir dos libros más que yo encuentro que son fundamentales en este proceso. Uno es de Noam Chomsky, que se llama Miseducation. Noam Chomsky no es profesor, es lingüista del MIT, pero es un crack, hiper crack, que sabe de todo, como eso es estilo antiguo, como Da Vinci que sabía de todo. Chomsky es como de este estilo. Y habla sobre educación justamente en este libro que es espectacular, Miseducation. Y lo otro que quería también comentar, para ir escapando un poco de todo este ambiente academicista que muchas veces nos supera y nos absorbe, hay un libro acá que se llama Lumpen, que es un journal, dice For Poor and Working Class Writing, que está especialmente diseñado para escritores de la clase obrera, para gente que de otra forma no podría ser publicada. Y justamente también tiene que ver con eso, con ir nosotros sacando este mundo de la educación y de la academia, sacarlo de las escuelas, sacarlo de las universidades, no de manera exclusiva,
pero sino también compartirlo con el barrio, con las poblaciones, con la gente. Entonces, estos ejemplos, sobre todo este, el del Journal para la Working Class, me parece que son ejemplos súper bonitos que se pueden replicar. Y no es tan complejo, no es tan complejo, solamente se requieren comunidades organizadas y que estén detrás de un objetivo en común. Ya, muchas gracias, Javier. Dejo la palabra abierta para alguna consulta que tengan para él, algún comentario o incluso alguna experiencia que nos quisieran relatar sobre esto que es súper interesante de la educación libre fuera de las cuatro paredes de la escuela física. Y dejo la palabra abierta. Yo quisiera hablar. Maripa. Yo he tenido experiencia, no sé si me escuchan bien porque estoy en el campo, pero yo he tenido experiencias en escuelas libres, en varias escuelas libres, y es bastante enriquecedor trabajar en esa área, porque uno atiende más que nada las necesidades del poblador, de los vecinos, y tratas de ayudarlos digamos, en un crecimiento que va fuera de lo que puede establecer la educación formal. Y no es difícil, como dice Javier, pero es organización y también tener un objetivo claro de qué queremos lograr con esto. Y también tratar de comprender al vecino, porque yo también he visto experiencias de escuelas libres que están muy politizadas y a lo mejor eso de repente hace que se pierda el foco y la orientación real de la escuela. Entonces hay que tener ojo ahí. Ahora yo quería hacerle una pregunta a Javi. Tú hablaste de más o menos 4 aristas, si no me acuerdo la palabra en específico, que podían verse como reflejadas en un modelo educacional. Hablaste como de la visión filosófica, creo que había, y 3 más. Claro. ¿Cuál crees tú que es la que predomina en nuestro modelo educacional hoy en día, de esas 4 aristas que mencionaste? Sin duda la económica, sin duda. Tenemos una educación que está basada exclusivamente en el mercado, especialmente después de 1980. Entendamos que hay un antes y un después de la dictadura en términos educativos. O sea, pasamos desde un presidente que nos decía que gobernar era educar, ¿cierto? A un presidente que impuso el mercado como el ente principal en términos de quién rige la educación. Ahora, eso no quiere decir que los otros no jueguen. Yo creo que también hay factores políticos, obviamente, que tienen que ver con ideas más relacionadas con disciplina y control, por si nos queremos ir como el lado Foucaultiano también. Y también, obviamente, hay factores filosóficos y sociales. Hay de todo un poco, pero si me preguntas cuál predomina, yo me atrevería a decir casi sin dudar que es el económico. Continúo ofreciendo la palabra para Javier. Yasna, por favor. Muchas gracias, Javier, por esta enlightening presentation. No encuentro la palabra en español, pero muy emocionada con tus palabras. Creo que es una instancia que nos permite reflexionar acerca de lo que entendemos por educación, que es absolutamente necesario previo a pensar en cómo transformar lo que tenemos para garantizar la justicia social. Ya lo habíamos conversado antes, ¿cierto? Implementar estrategias o prácticas pedagógicas innovadoras que sean inclusivas requieren de una reflexión previa acerca de lo que tenemos y hacia dónde queremos llegar, o en relación a lo que todos los profesores en realidad estamos en busca de, ¿ya? Así es que agradezco mucho tu presentación. Creo que hace falta poder empezar a comparar, ¿cierto?, el sistema que tenemos que está dedicado a transformar a nuestros seres humanos en ciudadanos exitosos, ¿cierto?, con un rol participativo en este mundo globalizador, más que en un mundo en el que uno pueda simplemente reencontrarse con uno mismo, apreciar sus valores, apreciar a los demás, desarrollar la humildad, la solidaridad, la transparencia. Entonces, creo que es una buena instancia para empezar a trabajar más en profundidad el concepto de justicia social. No pude dejar de recordar unas entrevistas que le tomé a los estudiantes, a los pequeñitos de la profesora Camila Román, que está presente hoy en día, y no puedo dejar de recordarlo porque creo que un principio básico de la educación que Javier acaba de describir es considerar los verdaderos intereses, motivaciones, necesidades,
preferencias sensoriales de los estudiantes mismos, no las necesidades de la sociedad basadas en el mercado precisamente. Y recuerdo que cuando los entrevistamos, a su corta edad, nos expresaron sus intereses, y yo diría que el 90% de ellos, o casi el 100%, entendía la escuela como un espacio de alegría, de comunicación, un espacio de intercambio de ideas. Por ejemplo, la mayoría de las asignaturas que ellos nombraron como su preferencia tenían relación con las asignaturas que han sido retiradas o han sido afectadas o impactadas por la disminución de horas por el gobierno, ¿cierto? Entonces, ahí vemos exactamente que esta política o este sistema actual que tenemos no responde a lo que realmente nuestros niños quieren, que en el fondo es llevar a cabo una vida junto con los demás. En ningún momento mencionaron algo aislado, al contrario, hablaban de tener más mesas en la escuela para poder ver a más personas y comunicarse, hablaban del recreo como una instancia de felicidad y de alegría, hablaban mucho de música, de educación física, porque podían correr. Esas eran las razones que daban, que les gustaba, por ejemplo, su curso porque tenían muchos mejores amigos y muchos amigos, e inclusive se daban el tiempo de nombrar con nombre y apellido a quienes les acompañaban día a día. Entonces, yo creo que es importante comprender que, y eso también creo que lo dijo Javier, y con esto termino, que la educación es la entrega total del profesor a sus estudiantes. Hay que partir de esa base, que nosotros trabajamos con estudiantes, pero también para nuestros estudiantes. Y yo creo que ahí es donde marcamos la diferencia, porque eso implica que nos levantamos día a día pensando en ellos, actuando para ellos, y respondiendo a lo que ellos realmente quieren y necesitan de acuerdo a sus contextos y sus situaciones sociales de desarrollo. Eso, muy agradecida, muy motivada y emocionada igual por comprender, por escuchar de un profesor de nuestro país lo que se entiende por educación, que es muy diferente a lo que entiende el gobierno en este momento. Eso. Gracias, Javier. No, de nada, gracias a ti. Con respecto a lo que dice Yasna, encuentro que hay varios puntos súper interesantes. El primero obviamente tiene que ver con acercar el conocimiento a los chicos a partir de lo que ellos realmente quieren o esperan. Es algo fundamental. O sea, y esto yo lo digo desde mi experiencia, pero también obviamente muy influenciado por mi pensamiento político y por las cosas que leo y los libros que he consumido, por así decirlo. O sea, yo de verdad creo que no hay Estado y no hay institución que pueda imponer la felicidad o el bienestar a las personas. Esas son cosas que nacen desde la gente. Y son cosas que tienen que surgir justamente desde la experiencia de las comunidades. Entonces yo no puedo pretender llegar con una fórmula mágica a una escuela a decirle, mira, esta es la receta de la felicidad, esta es la receta del bienestar, del progreso, lo que sea, hagan lo que yo digo y ustedes van a ser felices. No, no funciona así la educación. No funciona así la felicidad, no funciona así nada de lo que tenga que ver con la gente. Todo lo que tenga que ver con la gente, con el pueblo, tiene que nacer desde ellos mismos. Y ahí hay que cambiar, porque el sistema no funciona así. Y como les decía durante la presentación, entonces, ¿qué pasa si el sistema no nos da estas posibilidades? ¿Qué hacemos? Hay que salir a buscarlas. Hay que salir a buscar esas posibilidades. Y es un sacrificio grande, es un sacrificio tremendo, porque justamente este mismo sistema hace que los profesores tengan todo el día ocupado en clase. Yo lo veo con mis amigas que están ahora con el tema de la pandemia, con la Cami, por ejemplo, que está acá, que está todo el día haciendo cosas, está trabajando más que antes incluso. O sea, perfectamente me podría decir ahora, oye, pero ¿qué estoy hablando? O sea, ¿en qué rato hago eso que estás diciendo tú? ¿En qué rato salgo yo a generar más espacios todavía si yo estoy quemada, ¿cachai? Estoy saturada? Y sí, te encontraría toda la razón, ¿cachai? Pero si yo no juzgo a nadie que no quiera ser parte de esto. Y por eso establezco como cosa principal que esto requiere un sacrificio tremendo y que no se puede llevar a cabo de manera individual. Por eso es tan importante que se haga de manera colectiva, orgánica, sistemática y consciente del sacrificio que eso envuelve. Entonces, sí, creo que la Yana tiene mucha razón en todo lo que dice y creo que nos deja harta pega. Muchas veces uno habla de esto y cae en el juicio, es criticado. O sea, por ejemplo, oye, que eres negativo, encontráis todo malo.
pero no es así, hay que verlo desde el otro lado de la moneda. O sea, verdaderamente el revolucionario, el que quiere transformar las cosas, el verdadero revolucionario siempre está movilizado por el amor. Por el amor. Y el amor justamente significa también ser capaz de reconocer lo que está mal y querer cambiarlo. O sea, todo lo que nosotros conversamos acá tiene que ver con lo que queremos para nuestros niños, que al final es lo mejor. Y niños y niñas. Eso, y solamente agregar que para ciertas personas la palabra revolucionario no es algo positivo o lo asocian con otro tipo de lucha. La palabra revolución tiene que ver con transformar un sistema que no está al servicio de su pueblo. Eso significa. Y un profesor que luche cada día por cuidar a sus pequeños, por velar por lo que sienten, por darle espacio para que se expresen, por buscar estrategias que les acomoden, por variar sus actividades, en fin, por apoyarlos cuando necesiten ayuda, es un revolucionario, ¿ya? Un profesor que se hace preguntas en el aula y que luego trata de responder a ellas para mejorar la calidad de su enseñanza, es un revolucionario. Entonces, no ver esta palabra como algo violento, muy por el contrario. Como dice Javier, detrás de la palabra revolución, detrás de un proceso transformador, la herramienta que sostiene este proceso es el amor principalmente, el afecto, la ternura, la constancia. La entrega, sí, total del ser humano a lo que hace en el fondo, a lo que se dedica día a día. Así es. Bueno, muchas gracias a los que han intervenido hasta el momento. Yo creo que por motivos de tiempo puedo ceder la palabra a alguien más. Sí, yo quería hacer un par de comentarios. Sobre todo encontré súper valioso, Javier, esto de que hayas incorporado estos conceptos de educación formal, educación no formal, e incluso podríamos agregar un tercero, ¿cierto?, dentro de esta triada de educación informal, ¿cierto?, que sería como esta educación que se da fuera de las escuelas a la larga. Si bien yo conozco, no sé, a Carlos Calvo puede ser el autor que como más lo aborda, yo creo que las discusiones que se tienen en torno a educación se siguen centrando a lo que pasa al interior del aula y principalmente en temas más bien curriculares, o sea, netamente la educación formal, y con eso creo que se pierden justamente estas oportunidades de dar este enfoque más amplio que tú nos planteas respecto a lo que se entiende por educación. También me quedé con lo que comentaba la María Paz, esto de las experiencias de las escuelas libres. Claro, yo también conozco algunas, no he participado, pero conozco algunas. Efectivamente por ahí está este tema de que son espacios como bien políticos, lo cual yo no encuentro que sea algo negativo, estoy segura que la María Paz tampoco. Lo que sí que a mí por ahí me hace ruido es que, y sin la idea de sonar despectiva, pero siguen siendo como estos proyectos ultra hippies, ¿cierto? Medios loquillos, de gente que efectivamente a mi parecer sí terminan perteneciendo a una élite porque poseen herramientas para tener como esta postura más crítica respecto a la educación, y que también tienen condiciones quizás materiales que no tienen otras personas que sí tienen que llevar a sus hijos a una escuela porque, no sé, pues desde que ahí les dan el desayuno, almuerzo, desde que están prácticamente todo el día, entonces las escuelas también ahí funcionan a modo de guardería, etcétera. Entonces, yo creo que son necesarios también esos proyectos, pero también creo que de repente pierden quizás un poquito con la conexión con el mundo real, ¿no? O con las clases realmente más populares. Me puedo equivocar, lo hablo también desde la experiencia que yo conozco. Y claro, entonces por ahí también me queda la duda de qué tan posible es su implementación, o sea, como que efectivamente la educación popular, en la cual yo creo y encuentro que es un proyecto que sí o sí siempre hay que intentarlo, pero insisto que bueno, queda mucho trabajo, ¿cierto?, por hacer. Yo creo que también eso ojalá fuera acompañado con, que lo vi también en tu presentación,
con posturas críticas de los profesores, ¿cierto? Yo creo que también esto es súper necesario. Como por ahí veíamos en las reuniones anteriores, el que el profesor y la profesora se den cuenta de que son parte de un engranaje de reproducción de un modelo, yo creo que eso ya es un paso, y que tengan una postura crítica respecto a eso, ahí, claro, se va a ir avanzando. Seguramente en estos dos flancos, ¿no? De la educación que surge, como tú bien decías, desde el pueblo y para el pueblo, pero también desde las escuelas, mientras se produce, se da el proceso histórico de producirse cierto, un traspaso desde una educación quizás más institucionalizada a una educación más popular. Pero claro, también creo que eso tiene que responder a condiciones históricas. Probablemente la revolución, volviendo a las palabras de Javier, de octubre del año pasado, sin duda también propiciaron y están propiciando estos espacios, que yo insisto que son súper necesarios, pero también creo que es parte de un proceso, bueno, tú lo decías bien, ¿cierto? Sistemático, etcétera. Sí. Gracias. Sí, cortito, yo te encuentro toda la razón. O sea, yo creo que todos estos movimientos responden a contextos históricos y a procesos históricos determinados. Y yo creo que nosotros estamos viviendo un proceso histórico, por lo menos que yo en mis años no había visto nunca. Y que esas crisis entregan un montón de oportunidades también. Y creo que mucha gente y muchos profesores, por lo menos con los que yo tengo contacto y con los que me relaciono, están conscientes de nuestra realidad y de las oportunidades que todos estos procesos representan. Y yo creo que esa es como la primera semilla. Ahora, como ejemplos históricos, me gustaría recomendar un poco leer también, para los que no lo han hecho, como los libros de Paulo Freire también. Paulo Freire tiene ejemplos súper bonitos y súper motivantes sobre lo que es educación popular. Y son libros realmente bonitos, o sea, son libros que uno los termina de leer y queda con una sensación así como, oye, qué bacán, o sea, como realmente podemos hacer una diferencia en el mundo. Y es motivante. Y lo otro, que a lo mejor no es tan bonito, pero que también es un buen ejemplo, es el ejemplo de un profesor que se llama Ferrer y Guarda, que era español, y que generó todo un movimiento de resistencia en la Barcelona anarquista de principios del siglo XX. Así que hay ejemplos concretos que se pueden revisar en cuanto a movimientos realmente sistemáticos y organizados de educación popular. Eso es lo que... Bueno, efectivamente, como profesores de aula universitaria o aula de escuelas, toda esta crisis, tanto de octubre como la de la pandemia que estamos sobrellevando, ha revelado todas estas fallas de un sistema que, en mi opinión, resultó absolutamente débil y absolutamente frágil. De hecho, estuve presente en un conversatorio del programa de formación inicial docente el día martes y no pude intervenir, pero me llamó mucho la atención que se habla mucho de comunidad escolar. Ya, en mi opinión, son muy pocos casos donde se da efectivamente una comunidad escolar. ¿Ya? Una comunidad para mí tiene que ser fuerte, tiene que tener muchos canales de comunicación fluidos. Sin embargo, en la mayoría de los colegios hemos evidenciado que estas comunidades prácticamente se disolvieron con esto de no estar presente en el establecimiento físico, ¿ya? También me hace sentido con lo que mencionó Natalia en la presentación del viernes anterior, de esto de las prácticas reflexivas, y yo espero realmente que después de todo lo que estamos pasando, se sumen aún más colegas a reflexionar en torno a sus prácticas, en repensar cada uno de nuestras planificaciones y de nuestras acciones en la sala de clases, y que vayan dirigidas absolutamente al alumno, a sus necesidades, a sus intereses. Siempre he dicho que como profesores de inglés tenemos esta fortuna de que podemos adaptar un poquito cada uno de nuestros contenidos de una forma lúdica, de una forma que cautive a los niños, no solamente decirles que el inglés es un idioma que se habla afuera, ¿ya? En otros países, sino que es un idioma entretenido, un idioma que podemos aprender a través del juego. ¿Ya? Es algo que yo por lo menos como profesora he repensado hasta el cansancio durante estos meses y para poder llevarle a cada uno de mis alumnos en sus casas actividades, una educación, una enseñanza que no solamente sea el currículum completo o el currículum priorizado.
Así que yo realmente espero que después de esta crisis repensemos todos el rol de la escuela, profesores, apoderados, directivos, alumnos también. Muchos han dicho que lo que se viene incluso es más difícil, ¿ya? Puede ser cierto, pero trato de ser optimista porque a pesar de terminar una semana o terminar un día tremendamente cansada, con muchos cuestionamientos, parte de mí sí sigue súper contenta, sí sigue súper esperanzada porque siento que una diferencia vamos a hacer, ¿ya? Pequeña, pero que puede ir replicándose. Así que te agradezco, Javier, como siempre es súper agradable escucharte, creo que claramente para todos lo fue, que le doy el paso a Yasna para que finalice esta presentación. Agradecida de esta reflexión, asociando un poco lo que estoy sintiendo con lo que acaba de decir Camila, cierro este debate con esta cita de Vince Gauman, que dice: jugar es un descanso del aprendizaje. Perdón, no es un descanso del aprendizaje. Es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta al corazón del niño. Muchas gracias por esta instancia de reflexión y intercambio de emociones. Buenas noches. Gracias a todos.